Manuel, Marco, qué gusto saludarles. Bueno, de entrada, la situación, como va hasta a estas horas, pues es de lo más extraña, porque de un lado, pues la Fiscalía ha hecho señalamientos de gravedad, muy eh, sólidos, derivados de un crimen gravísimo también en Ciudad Juárez. No es un asunto menor. Ujú. Entonces, la situación extraña es que persista el funcionario en el cargo, independientemente de quién sea, pues lo mínimo que debiera suceder es la renuncia y el inicio del proceso como debe ser en términos jurídicos, en el sentido más estricto del cumplimiento del debido proceso. Pero solo subrayo que es extrañísimo que estas dos cosas estén, la persistencia del cargo y la acusación tan grave a él y a otros funcionarios. Es correcto, que es lo que decíamos, ¿no? Además, con el documento tan amplio que seguro leíste de la Fiscalía de la República, Tonatiuh, pues no sé si, como bien dices, la presunción de inocencia además se ve afectada o no, ¿no? Con alguien que además sigue en el cargo, no sabemos, porque el presidente, no sé si la preguntan específica se la hayan hecho, pero presentó su renuncia, más allá de ya lo de menos es que lo destituya, ¿no? Claro. Si el propio Francisco Garduño Sí, persiste en el cargo, ya le presentó la renuncia, ¿no? Dice el presidente, vamos a esperar. sí. Pues, ¿qué vamos a esperar? Como bien dices, la Fiscalía de la República da a conocer investigaciones de delitos muy graves, ¿no? Del cual, además, el señor Garduño podría ser responsable por lo que está investigando la Fiscalía. Pues sí, y directamente es una decisión del comisionado y evidentemente del secretario de Gobernación y todavía más evidente del presidente. Entonces yo creo que ahí al final es lo que prima, pues es la opinión del presidente. Entonces Correcto. me imagino que esperará el desenlace jurídico, pero por lo pronto el cuadro es de suma extrañeza. Porque mira, finalmente yo lo he planteado, bueno, tú que fuiste titular del INAMI, evidentemente te separaste en su momento, y yo no estoy de acuerdo en el planteamiento cómo viene, ¿no? En el no respeto a los derechos humanos, en el no respetar la libre inmigración, entre otras cosas, pero al final, pues al señor Garduño lo mandaron a hacer algo, ¿no? Lo mandaron a hacer algo y yo creo que pues finalmente lo hizo con éxito. No estoy refiriéndome a la muerte de 40 personas, sino estoy refiriéndome a todo lo que hemos visto en estos 3 años, 4, quizá 3 años. ¿Por qué? Pues porque yo no veo que el presidente o el secretario de Gobernación, ¿no? En su momento, ahora Dan Augusto López, en su periodo de mandato para acá, pues de encargo en el secretario de Gobernación, hayan dicho, oye, pues no puedes golpear a los migrantes, ¿no? No puedes encarcelarlos y además meter a los niños a la cárcel. Oye, no puedes tener esos tratos discriminatorios con las personas. Yo no lo vi, creo que nadie lo vio, Tonatiuh. Entonces, pues era puro check, 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 y van bien, ¿no? Bueno, incluso ese punto sí vale la pena ampliarlo porque no era solamente el rol del comisionado y su staff inmediato, sino recuerden que giró completamente la política migratoria Correcto. hacia un modelo militarizado y la presencia de la Guardia Nacional es un componente que no podemos obviar porque finalmente fue el gran aparato que intentó la contención y la disuasión de los flujos. Y ya sumada esa militarización frente a lo que vimos y hemos estado viendo, sobre todo al cierre del año 22, en cuanto a números del flujo de personas, lo que tenemos son 2 o 3 veces lo que había en los flujos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ni siquiera para la contención es un aparato útil, pero sí es un aparato que generó mucha más tensión entre derechos humanos y la política migratoria, con evidentes casos extremos, como el que estamos viendo en Juárez. Uh -huh. Pero ese giro es mucho más que un comisionado, es de la política entera, la que tuvimos a Exacto. partir de junio del 19. Es correcto, Tonatiuh. Ahora, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué visionas? Porque sé que además el panorama es bien complicado en lo futuro, porque dice por un lado el padre Solalín de Sal, esto ya no puede ser en esta visión militarista aceptada, aparentemente por Palacio Nacional, tiene que cambiar. Vámonos a una comisión, ¿no?
a una comisión distinta, algo más parecido, ¿no? Incorporemos a todos, secretaría, sociedad, etcétera, ¿no? Estados y niveles allá, pues en donde deba de ser, más parecido a lo que se hizo en el 2008 en Ciudad Juárez, ¿no? Mesas de trabajo, la sociedad, incorporemos algo con respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero pues no sé qué camino le visiones en el poquito tiempo finalmente que le queda de periodo de gobierno ya al presidente López Obrador. No conozco ese proyecto, en realidad hasta ahora lo que Sí. tenemos son ideas sueltas. Creo que de entrada, si no están los actores que deben estar en la discusión del diseño de la ruta, pues es una iniciativa sin mucho sustento. Pero pues veremos a ver qué pasa. Pero lo que sí podemos hacer en el corto plazo es desandar el camino de la militarización. Correcto. Ese sí hay que cambiar el panorama en la relación entre el ejército y a veces hasta la marina Así es. en funciones de control migratorio. Eso hay que cambiarlo de manera radical y me parece que no tiene mayor complejidad. Y el otro punto que es más relevante en la coyuntura es reconocer que el perfil social de la población que está en tránsito por México ha cambiado radicalmente en los últimos 3, 4 años, especialmente los últimos 2. Y lo que tenemos es un perfil de población solicitante de refugio, Así es. titular de derechos desde esa perspectiva, y por lo mismo la ley que debe orientarnos en su tratamiento y atención en México es la ley de refugiados, no la ley de migración. Y sobre esa base, la institución que debe comandar la política de atención y de protección es Comar, no el INM, ni tampoco la Guardia Nacional. Entonces, si damos ese giro, que es viable porque está además en nuestra Constitución y en nuestra ley, y si fortalecemos a Comar con estas funciones que son de su naturaleza, pues daríamos el paso definitivo para salir de esta trampa de violación continua de derechos, en donde hasta además se montan policías locales, como hemos visto en Juárez, de manera ilegal. Y lo que vimos en Matehuala ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es el tráfico de personas también es otro gran asunto que no hemos tocado como Estado. No, el Estado realmente circunstancialmente se acerca al grave crimen del tráfico de personas, y esa es otra falta que también está sin atenderse desde hace años. Pues Tonatiuh Guillén, muchísimas gracias por esto y pues ahí vamos platicando como todos estos meses. Gracias. Con muchísimo gusto. Buen día. Gracias, Tonatiuh, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, integrante hace muchísimos años del Colegio de la Frontera Norte, ahora del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. En fin, vamos a pausa y por ahí comentamos luego. Ayer, ¿qué se declaró en Italia, Marco?